Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré del experimento Filadelfia, un salto al futuro improvisado. De un código secreto del gobierno de los Estados Unidos que se llamaba así, Arcoiris. En este código estaban los planes para derrotar al eje compuesto por Italia, Alemania y Japón en la Segunda Guerra Mundial, y específicamente para luchar contra Japón en el Océano Pacífico. Bueno, pues este proyecto fue puesto en marcha el 7 de diciembre de 1941 tras el ataque japonés a Pearl Harbor para luchar contra el poder del eje. Algunos investigadores han concluido erróneamente que la maniobra de instalación de cables eléctricos alrededor del casco de aquella nave protagonista pues tuvo relación con experimentos de invisibilidad. En realidad, esa operación tenía como misión generar una leve corriente eléctrica capaz de cancelar parte del campo magnético de la nave, el buque Eldridge. Ese equipo se instaló en muchas naves de la Armada y era posible activarlo cuando se deseara para contener la acción de las minas magnéticas en aguas poco profundas, en las áreas de combate. Podría decirse que esta operación, realizada correctamente, pues hacía invisible a una nave, a los sensores magnéticos, pero no al radar, al ojo humano o a los sonares de los barcos. Bien, después de muchos años de investigación, el personal de los archivos de operaciones y otros investigadores independientes pues no han podido localizar ningún documento oficial que apoye las afirmaciones sobre invisibilidad o teleportación en que se involucra a una nave, un barco de la US Navy en Filadelfia o en cualquier otro lugar. La Marina norteamericana negó absolutamente el asunto, siempre lo negó. El punto que fundamenta la investigación es que no se pudo hablar nunca con los tripulantes del barco, ni con el capitán, ni con los marineros, ni los científicos a bordo, nada. Todos pasaron al anonimato o se convirtieron en fantasmas, como sucedió con todo este caso del Eldridge, el barco del experimento. Sin embargo, el conocido como proceso de Gauss-in, en honor de Carl Friedrich Gauss, probado en el US Timmerman, pues podría traducirse de manera simple como un proceso de desmagnetización, que es un procedimiento desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial y que permite neutralizar una huella magnética de un barco para protegerlo contra minas magnéticas. De ahí la frase hacer un barco invisible, que utilizaban los militares en aquella época, pues tenía relación con este proceso. Y fíjense, existen múltiples técnicas para conseguir este objetivo, aunque la mayoría de ellas ya se encuentran desclasificadas y por tanto pues son de dominio público. Pero en aquella época fueron experimentos con esta tecnología los que probablemente sirvieron de semilla para crear la historia del experimento Filadelfia. Hasta el día de hoy, la Marina norteamericana ha probado el sistema en más de 150 barcos. Y básicamente el procedimiento viene a ser el siguiente, fíjense bien. Un navío con casco de acero que se comporta como un gran imán flotante que genera un campo magnético a su alrededor. Bien, con los movimientos de la nave en el agua,
este campo se mueve con ella y actúa sumando o restando su potencia al campo magnético terrestre. Así de simple. Debido a esto, la nave puede ser detectada por dispositivos sensibles a las variaciones en los campos magnéticos, pues como los que se instalan en algunas minas submarinas. Y el sistema de Gausing se coloca a bordo de las naves para reducir el efecto sobre el casco del campo magnético terrestre. Para lograr esto, se cancela este campo por medio de una adecuada corriente eléctrica fluyendo por el casco, y de esta forma se reduce la posibilidad de que la nave sea descubierta por sensores magnéticos. Pues fíjense bien, dicho esto, les hablaré de la historia del experimento Filadelfia. Esta historia comienza en 1956, aunque esto tuvo lugar muchos años antes. Comienza en esa época cuando un hombre de ciencia recibe ciertas cartas de alguien que nos identifica de que un barco de guerra de la Marina de los Estados Unidos había desaparecido por unos instantes, o se había hecho invisible y que fue transportado o teletransportado a otro lado. Bien, el hombre que recibe las cartas al final resultó ser un tal Maurice Ketchum Jessop, y el que las enviaba un tal Carlos Allende, o Carl Allen como le gustaba llamarse. Y el investigador que lleva a cabo el experimento en el acorazado Eldridge es un tal Dr. Franklin Reno, que según cuenta el prestigioso escritor Charles Berlitz, pues era un importante físico que trabajó para la Marina de Guerra de Estados Unidos y que usaba un seudónimo para que no se conociese su nombre. El principal protagonista de esta historia, como ya les anticipaba, es precisamente Maurice Ketchum Jessop, que pasó gran parte de su vida estudiando las ruinas mayas e incas a principios del siglo pasado. Después de 1920, Jessop fue profesor de matemáticas y de astronomía en la Universidad de Michigan, Drake, Iowa, Estados Unidos. Y durante su preparación para el doctorado, realizó el hombre varias investigaciones que lo llevaron a descubrir varias estrellas dobles que luego fueron reconocidas y catalogadas por la Astronomical Society. Bien, Maurice Ketchum Jessop fue considerado un importante ovnilólogo de su época, experto en ovnis, pero no era considerado un verdadero científico por su inclinación hacia los temas sobrenaturales y especialmente las pseudociencias, hasta el punto de que la Marina de Estados Unidos en aquellos momentos pues negaba absolutamente todo lo relacionado con este experimento y con este hombre, y trataba de dar explicaciones coherentes de que sería imposible llevar a cabo tal proyecto. Sin embargo, aquí aparece una contradicción. El gobierno de los Estados Unidos siempre negó ese tipo de investigaciones con respecto a la teoría de la relatividad, la bomba atómica, etc. Y la que nos interesa en este momento, que es la teoría del campo unificado de Albert Einstein. Es importante recordar que los avances en el uso de la energía atómica por el gobierno norteamericano en realidad solo se conocieron después de haber lanzado las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Pero el gobierno norteamericano no hablaba ni decía oficialmente nada de las explosiones experimentales que realizaban en el desierto de Arizona. ¿Se dan cuenta? Espérenme un momentito, que vamos a hacer un descanso. Es el momento de mi jugo de frutas. Enseguida vuelvo con ustedes.